Saludos en Cristo Jesús. Dios les bendiga una vez más. Gloria a Dios. Pastor Luis Hurtado saludándolos. Gloria al nombre del Señor aquí en la ciudad de Lima, capital del Perú, con un frío intenso, un frío muy húmedo que está golpeando, digamos, la salud de muchos limeños aquí en este lugar. Bueno, queridos amigos y hermanos, hemos escogido este tema, los no nacidos en la Iglesia de Cristo, para compartir con ustedes y poder ver algunas situaciones que se presentan en la Iglesia que no están ayudando, no está siendo de edificación. Y por eso hemos tocado este tema, el tema de los no nacidos en la Iglesia de Cristo. ¿Quiénes son esos no nacidos? Bueno, vamos a desarrollar el tema y le invito a que comparta con nosotros este tiempo en el nombre de Jesús, ¿no? Comencemos en primera instancia a hacer una pregunta, todos los que estamos en la Iglesia de Cristo, todos los que somos creyentes, hijos de Dios, que somos el pueblo de Dios, comencemos este tema preguntándonos, ¿hemos nacido de nuevo? Tal vez alguno se moleste, pero es necesario, si vamos a tocar el tema, hacernos esta pregunta. A este tema, llámalo el nuevo nacimiento, como una conversión, como un compromiso, como arrepentimiento, como ser salvo. Pero la pregunta es esta: ¿qué ha pasado? ¿Cristo vive en tu corazón? ¿Lo sabes? ¿Tienes testimonio? ¿Lo sientes? Alabado sea el nombre de Jesús. Bueno, entonces ahora yo te voy a pedir que nos acompañes. Quiero contigo ver un video respecto a un bautismo en agua. Mire el suceso, mire esta situación que ocurre y luego estaremos comentándolo, ¿no? Quiero que me acompañes y vamos a dejar que este video corra para que tú y yo observemos este video. Adelante. Ven, ahí estamos viendo un pastor que está bautizando a un creyente y en un momento a otro se manifiesta el demonio. El creyente que iba a ser bautizado agarra por la solapa, lo quiere ahorcar al pastor y hay una lucha sobrenatural. El pastor se defiende espiritualmente, pero el ataque sigue adelante y lógicamente esto es un problema bastante, digamos, para la familia, muchos creyentes que han ido a ver, gente que no es convertida, digamos, va a observar el bautismo en agua y ven estos espectáculos. Un pastor que está siendo allí atacado por el demonio, ¿no? Usted ve, mire cómo ese hombre lo quiere ahorcar, se levanta, lo vuelve a atacar y el pastor jala, parece, a su esposa para defenderse. Y al final no se sabe si salió el demonio o no salió. Pero mire usted cómo la fuerza del demonio lo tumba al pastor, lo quiere ahogar. Pero es un espectáculo, creo yo, que no trae ningún beneficio positivo a la Iglesia de Cristo, porque todos los que han visto este video tienen diferentes, digamos, ¿qué le digo? Un pensamiento, ¿no?, diferente. Pero lo que yo puedo decir, o sea, mi opinión es que esto no se debería de dar. Esto no trae ningún beneficio, no es de ninguna edificación para la iglesia. Y se ve claramente que este bautismo viene a ser algo engorroso. Esto no es un hecho aislado, hermanos. Esto es un hecho que ocurre en una manifestación sobrenatural, pero también en muchas iglesias en manifestaciones carnales, que son, digamos, las señales de que no hay una verdadera conversión, no hay un verdadero nuevo nacimiento. ¿Por qué? Simplemente porque los líderes no estamos poniendo, y me incluyo, ¿no? No estamos poniendo lo que deberíamos de poner, la seriedad de enseñar, de discipular antes de bautizar en agua. No es posible que sigamos bautizándolo
de una manera como se ha venido haciendo, de una forma incorrecta, antibíblica, y lo digo con toda autoridad, porque no se puede hacer esto, no se puede convertir o no se puede bautizar a un creyente que un día aparentemente pareciera que se ha arrepentido y no da o no tenemos, digamos, testimonio de los frutos que debe demostrar aquel que se arrepiente. Esto es un proceso en algunos casos que tiene una duración, un tiempo. El pastor y el líder tiene por obligación, ¿no?, de dar ese tiempo de enseñanza, pero hoy lo estamos haciendo de una forma contraria. Se bautiza al creyente que dice que se ha convertido, metemos, como dice el dicho, un pecador al agua y sacamos un pecador mojado. ¿Correcto? Entonces, este es el tema. Este es uno de los inconvenientes por lo que hay más adelante escándalos, situaciones como estas, que muchos dirán, no, pero esto se presenta porque el demonio se manifestó. Escúcheme, querido hermano y amigo, cuando hay hombres llenos del Espíritu Santo, cuando hay pastores, cuando hay diáconos, cuando la iglesia está en la doctrina que es correcta bíblicamente, esto no se puede dar. No se puede dar así como esto, que es una vergüenza, un escándalo. Es un juego el bautismo allí. Mucha gente se reirá. Mire ese pastor. El demonio lo toma, lo quiere ahogar, lo agarra por el cuello. Óigame, por favor, eso de ninguna manera es edificante. Esto para mí es una burla que el diablo quiere hacer de la iglesia, pero no lo vamos a aceptar. Yo no estoy de acuerdo. Y por eso estoy tocando este tema. Para que tú, querido hermano, para que tú, hermano líder, te des cuenta de la seriedad de tomar el cargo de pastor, de líder, de maestro. La iglesia tiene que estar unida como un solo cuerpo para edificar. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, tenemos que tener poder y ese poder tiene que manifestarse en una iglesia sana, espiritualmente. Tiene que haber una salud espiritual. Yo quiero invitarles, para ya entrar en el tema con la Biblia, quiero invitarles a la carta que Pablo refiere a los Éfesos a la iglesia de Éfesos, a los Efesios, en el capítulo 2, verso 1 al 10. ¿Qué refiere Pablo sobre el tema del nuevo nacimiento, ¿no?, del cambio, de la transformación que sufre un creyente que realmente está arrepentido? Y no solamente humanamente, o sea, con deseos humanos de poder arrepentirse, no, sino que Dios, a través de su Espíritu Santo, no ejerce el poder para realizar ese cambio. Sin eso no hay nuevo nacimiento. Si Dios no interviene en el nuevo nacimiento, si Dios no interviene para que nazca de nuevo el hombre o la mujer que viene a Cristo, esto no va a suceder. Entiéndalo. Jesucristo le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de agua y de espíritu. Tiene que haber intervención del Espíritu Santo. No una sola intervención del hombre humano, de la capacidad humana, del intelecto, del conocimiento de la palabra de Dios. Tiene que haber allí, ¿no?, intervención divina a través del Espíritu Santo. Miren lo que dice Efesios. Pablo escribiendo a la iglesia de Éfesos, capítulo 2, verso 1 al 10. Dice, tiempo atrás vosotros también estabais muertos. Fíjense el término, muertos a causa de vuestros delitos y pecados. Esto es claro, el hombre en su pecado, sin Dios, sin Cristo, sin el arrepentimiento y el nuevo nacimiento, está condenado, está muerto, alejado de Dios por sus delitos y pecados. Esta es la palabra de Dios. Y en el verso 2 agrega Pablo y dice, en aquel entonces, es tiempo pasado, ya no puede haber ese mismo tiempo en la iglesia cuando uno ya está ejerciendo y dice que ya se ha convertido.
Dice, en aquel entonces, o sea, tiempo pasado, el hombre pasado, la mujer pasado, dice, nos dejábamos arrastrar por las corrientes de este mundo y obedecíamos los dictados, las órdenes del príncipe del aire que ejerce su poder en ese ambiente, en ese ámbito, en el aire, y que actúa, fíjense lo que dice, explicando, aclarando, y que actúa en el corazón de los que se rebelan contra el Señor. ¿Y cómo se rebelan? Creyentes que dicen que se han arrepentido, no obedecen la palabra de Dios. Esto es una burla. El que viene a Cristo y quiere tomarle el pelo, quiere burlarse de Dios, va a recibir y no va a ser libre. Por eso que usted ha visto ese caso. Ese hombre nunca fue libre. Ese hombre dice que pasó, yo no sé cómo se habrá arrepentido, si habrá llorado, si se habrá tirado al piso, porque el diablo es un actor, ¿verdad? Él es un actor. Él puede hacer en la iglesia una serie de cosas, revolcarse en el piso y todo lo demás, y gritar y hacer todo lo demás, y hacerse al que se ha convertido. Pero para eso tiene que haber sabiduría de Dios, un hombre de poder, un hombre que conozca la palabra, no un neófito, que sepa las estrategias que usa el diablo en la iglesia. Entonces, muchos creyentes que llegan a la iglesia y que se hace al convertido, ¿no? Está en rebeldía contra Dios. Y Pablo dice en el verso 3, también nosotros éramos así en otro tiempo, rebeldes, desobedientes, contumaces. Y se manifestaba, como dice Pablo también en el verso 3, de modo que la conducta, o sea, nuestras actitudes, estaba dominada por deseos puramente humanos, carnales, deseos que ponía el diablo en nuestros corazones, empujados por toda clase de pasiones y malos deseos y pensamientos. Y entonces la naturaleza pecaminosa nos hacía perversos, nos hacía objetos de la ira de Dios, porque Dios, alabado sea el nombre de Jesús, no puede aceptar el pecado. ¿Me entiende? La ira de Dios está sobre el hombre que peca. El juicio de Dios está en el hogar, en la familia que están pecando, y más aún en aquellos que vienen a Cristo a querer burlarse, a querer tomarle el pelo al Señor. Esto es muy serio. Y tengo que declararlo, las iglesias están llenas de muchos creyentes endemoniados, carnales, que son usados por el diablo para los escándalos que vemos. Mira ese demonio, bautizándose, le pone la mano para echarlo y el demonio se le avienta en el cuello para ahorcarlo y meterlo al agua para ahogarlo. Por favor, un hombre de Dios no puede permitir esto. Tiene que saber a quién está bautizando. Y si tiene que demorar 1 año, 2 años, tiene que estar seguro, tiene que tener testimonio de parte de Dios de que ese hombre, de que esa mujer están convertidas. No metamos carnales, aleluya, hombres y mujeres que no se han arrepentido y lo bauticemos en agua. No lo hagamos. Esto va a traer consecuencias más adelante. Verso 4 del capítulo 2 de Efesios. Sin embargo, dice, Dios, en su amor, en su riqueza, en su misericordia, nos ha amado tanto que a pesar de estar muertos ya a causa de los pecados, nos ha dado nueva vida. Escuche, juntamente con Cristo. Porque solo por la gracia de Dios somos salvos. Y la gracia no significa, aleluya, creer que le podemos engañar a Dios. La gracia es amor inmerecido. ¿Me entiende? Pero ese amor inmerecido, esa gracia de parte de Dios no puede ser burlada. Entiéndame. No puede ser burlada. Eso va a traer consecuencias graves.
Y entonces Pablo agrega en el verso 6 del capítulo 2 de Efesios, y dice, y juntamente con él, con Cristo, nos resucitó, nos hizo, aleluya, un nuevo hombre, una nueva mujer, nos transformó. Y también con Cristo Jesús ya nos ha dado la herencia, ya tenemos la herencia. Vamos a estar con Cristo en los cielos. Nos va, aleluya, el Señor a sentar con Él en los cielos, en su reino. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a ser partícipes de ese reino. Mire, hermano querido, los seres humanos, aún dentro de la iglesia, somos expertos en clasificar y separar. La humanidad, el ser humano, se ha encargado de dividir a nuestros congéneres. Y los hemos dividido en muchas categorías y formas. Blancos, negros, ricos, pobres, educados, analfabetos, occidentales, orientales. Y un ejemplo de esto es el caso que viven la cultura japonesa, los jóvenes de la cultura japonesa. Ellos dividen a sus contemporáneos en dos clasificaciones. A unos le llaman húmedos y a otros le llaman secos. ¿A quiénes llaman o por qué son o le dan la categoría o el nombre de húmedos? A los que se preocupan por las costumbres y son morales. ¿Y quiénes son los secos? Son los que hacen lo que les da la gana. Esa es la forma como se analiza, ¿no? Y se quiere, digamos, alabado sea el nombre de Jesús, dividir, ¿no? Y se quiere formar categorías y formas dentro de la sociedad. Así es el hombre, ¿no? Gloria a Dios. Pero ¿qué sucede cuando consultamos a la Biblia? ¿Qué sucede si consultamos con la Biblia para este tema? Vamos a notar que solo existen dos grupos de personas. Los convertidos, los conversos, y los que no se han convertido, los inconversos. Es decir, los que han nacido una sola vez, humanamente, en un nacimiento natural, y los que han nacido dos veces y que han participado del nuevo nacimiento. Ahora, todos los seres humanos nos vamos a encontrar en uno de estos dos grupos. En el cristianismo y como seguidores de Jesús, las otras divisiones son irrelevantes. Son irrelevantes. No nos interesa. Jesucristo mencionó un requisito fundamental e indispensable para que seamos parte y pertenezcamos a su reino. Y este requisito se divide, trasciende en el tiempo, en el espacio y se proyecta hacia la eternidad. Así es. Recordemos lo dicho por Jesús a Nicodemo. Ya usted conoce la historia. Personaje con cargo dentro de la iglesia, dentro de la religión farisea, ¿no? Y a la que él pertenecía y con la que creía y estaba seguro haber alcanzado y ser parte del reino de Jesucristo. Por eso entró con tanta confianza, hablando de maestro, tratando a Jesús de maestro. Pero Jesús se dio cuenta de su hipocresía religiosa, porque vino de noche y a preguntar lo que él debería de haber sabido si se hubiera verdaderamente convertido. ¿Cuál sería la decepción, no, de Nicodemo al escuchar esta palabra de parte de nuestro amado Jesucristo? De cierto te digo que el que no nace de nuevo no podrá ver el reino de Dios. ¿Dónde está esto? En Juan, ¿no? El Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 3.
Ahora, ¿qué quiso decir Jesús con nacer de nuevo? ¿Cuál es la relación del nuevo nacimiento y la conversión? Los apóstoles también predicaron fundamentalmente el arrepentimiento y la conversión. Eso formaba las bases para poder llevar adelante la predicación. No era de otra forma. Como hoy se están utilizando una serie de sortilegios y de música y de todos una serie de herramientas y mecanismos modernos para que los jóvenes, los adultos, los matrimonios vengan a Cristo, pero no lo que está en la Biblia. La Biblia habla de dos cosas importantes que Jesucristo y Juan el Bautista, en sus inicios de la predicación de la palabra, eran dos cosas: arrepentirse y convertirse. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados y vengan tiempos de refrigerio en la presencia del Señor. Le dijo Pedro a los 3,000 que se habían convertido después de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. En el capítulo 3 del libro de los Hechos, verso 19. La conversión y el nuevo nacimiento son tan importantes porque determina si entramos o no entramos en el reino de los cielos. La diferencia, escuche, entre el proselitismo y la conversión es enorme. ¿Qué cosa es el proselitismo? Muy fácil. Es creer que en tu denominación tú tienes la verdad, aunque estás equivocado porque no has consultado la Biblia, no estás seguro de la doctrina que tenemos, que debe ser 100% bíblica. Entonces haces el papel del prosélito y predicas no a un Cristo, sino que predicas, alabado sea el nombre de Jesús, tu denominación, tu religión. Y hay otros que predican sin considerar la iglesia donde él participa, si tiene la verdad, si tiene la buena doctrina, y sale a predicar. Y no sabe dónde va a ir ese creyente. No sabe qué palabra le está dando. La mañana que venía yo en el bus para ir a hacer un trámite, escuché una persona que estaba hablando de Dios. Y le decía a otra persona que según su religión, él no podía pronunciar el nombre de Dios porque eso era un pecado. Y hablaba de Yahvé, y hablaba de Jehová, y hablaba de Jesús, ¿no? Y se notaba que no tenía una doctrina, pero sin embargo ya estaba enseñando. Eso se llama ser proselitismo. El proselitismo es simplemente pasarse de un grupo a otro. No considera, no reconoce la verdad, no reconoce si seriamente está en la verdad. Por eso hay tantos católicos, por eso hay tantos mormones, testigos de Jehová, cientos, miles, con millones, con tremendos edificios, gente convencida y no convertida. Porque eso no necesariamente representa un cambio en el carácter o en la vida. Eso se llama cambio de etiqueta. Hay muchos creyentes que tienen una etiqueta, han cambiado de etiqueta, pero no han cambiado sus vidas. La conversión, por otro lado, es un cambio en el carácter, en la conducta de la vida de ese creyente, seguido por un cambio externo de lealtad, de obediencia, de temor, de amor a Dios, como consecuencia del cambio interno. Ahora voy a tocar dos puntos importantes. Uno, a Jesús acusando a los dirigentes religiosos en su tiempo. Y esto está en Mateo capítulo 23. Ahí usted lo está viendo en la pantalla. Versos 17, 27, 28, 33. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué palabra utiliza? Una palabra muy dura, muy fuerte. Y habla de los
escribas y de los fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis, dice, mire, mar y tierra, así, predicaban por mar y por tierra. No crean que los fariseos se quedaban solamente en sus templos, no. Había una organización bien orquestada. Ellos, dice Jesús, lo reconoce. Ellos se iban en barco a buscar que convertir a más fariseos, a más escribas. Iban por mar, por tierra. Gastaban tiempo. ¿No reconocemos a Pablo? ¿No iba con cartas a perseguir a los cristianos, a matarlos? Y Pablo cobraba, Pablo recibía dinero, pero era un religioso, un asesino que estaba dentro de la iglesia. Y Jesús dice, fariseos hipócritas, porque recorréis el mar, la tierra para ser un prosélito. Y una vez hecho, o sea, ya una vez convencido a que pertenezca a esa religión, dice Jesús, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Ay, Dios mío, qué palabra tan dura. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Y mire lo que dice, en otro aspecto de la mentira, del engaño, de la falsedad de la conversión. Escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera se ven bien pintaditos, bien arregladitos, muy hermosos, pero Jesús decía que por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Dentro de la congregación, dentro de la iglesia que encontró Jesucristo. Y más les dice, vosotros os mostráis justos a los hombres. Eso es apariencia. Vivimos en un tiempo moderno en la iglesia de apariencia. Pero Jesús dice, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y Jesús lo llama a esas personas que están dentro de la iglesia serpientes, generación de víboras. Usted se va a molestar conmigo de repente, porque usted va a creer que lo estoy insultando, que lo estoy... No. Lea usted capítulo 23, estoy hablando de lo que dice la Biblia. Palabra que recoge, alabado sea el nombre de Jesús, Mateo, para decir lo que Jesús dijo a los religiosos de su tiempo, como hoy también, que se escudan en su religión, que son católicos, que son evangélicos, que son protestantes, que yo soy de acá, que yo soy de allá, que yo tengo la verdad. Y que a veces ni están convertidos, sino convencidos. Y Jesús dice, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Eso dijo Jesús. A su nombre, gloria. En Mateo capítulo 3, verso 7 y Hechos capítulo 19, verso 4, hablan de Juan el Bautista. Y de Juan el Bautista se dice que señale, que la Biblia señala que multitudes de personas salían de sus residencias de la ciudad de Judá y de Jerusalén, de su comodidad, y se iban ¿a dónde? Se iban al desierto. Hoy es diferente. Hoy atraemos a los que dicen que son creyentes o los que se van a convertir y montamos de diferentes edificios, nos preocupamos de alumbrarlo, de tener todos los instrumentos, de tener, alabado sea el nombre de Jesús, cantantes que canten bonito y hermoso. Y de eso nos estamos preocupando. Y fíjense cómo es contradictorio lo que Juan enseña. Dice la Biblia que multitudes salían de sus comodidades, de sus, residencias, y se iban, ¿saben dónde? Al desierto. ¿Qué encontraban en el desierto que a ellos les interesaba? Serpientes, arena. ¿Para qué iban? Para escuchar, dice, al joven predicador, a Juan el Bautista. Hay picazón por escuchar. Hoy también hay gente que quiere escuchar.
pero que no se quiere convertir. Hay que tener en cuenta esto, ¿no? Y que este predicador, fervientemente, apasionadamente, lleno del Espíritu Santo, porque este hombre rompió el esquema del bautismo, que algunos tienen que estar en la iglesia, que otros tienen que ponerle la mano, que tienen que hacer ayunar y todo lo demás. Este hombre no era hombre, no había nacido y había recibido en la barriga, en la pancita de su mamá, había recibido el bautismo del Espíritu. Escucha esto. ¿En dónde recibió el bautismo del Espíritu Santo? En la barriga de su madre, prima de María. Este hombre anunciaba, ¿qué cosa anunciaba? La necesidad del pecador de arrepentirse y su responsabilidad de creer en Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Juan el Bautista predicaba a las personas que necesitaban el perdón de pecados, porque Cristo dijo que Él no venía a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Y Juan el Bautista, con una mirada espiritual, lleno del Espíritu Santo, se fijó y vio espiritualmente a un grupo de hombres que había venido a su predicación. Este grupo de hombres y mujeres se destacaban por su forma de vestir, por sus vestimentas, eran religiosas, los delataban. Sí, como hoy, que pretenden ponerse un color para defender su, digamos, su denominación o para detallar que ellos son de tal denominación, que lo reconozcan porque tienen una sana doctrina y se ponen zapatos y se ponen telas y vestidos de color y quieren destacar. Pura apariencia. Religiosos. Y tienen la sana doctrina, dice. Esos eran conocidos antiguamente como los fariseos y los saduceos. Hombres religiosos, conocidos por hacer sus largas oraciones, y lo hacían en público, en actividades religiosas. Pero a pesar de su religión muy renombrada, no tenían el perdón de sus pecados. Y Juan, al verlos, les dijo en su cara, les dijo valientemente. Recuerden que Juan no le tenía miedo a la muerte. Le cortaron la cabeza por declararle al rey su pecado de adulterio. Ese mismo hombre dijo lo siguiente a todos esos religiosos hipócritas. Generación de víboras, repitió. ¿Quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Esa pregunta sigue flotando hace 2400 años y sigue penetrando. Y debe haber sido como una flecha que se incrustó en el corazón, en la carne, en su hipocresía, en los fariseos y los saduceos. Habían aprendido por su religión a huir, porque eso es otra manifestación religiosa negativa, que aprenden dentro de la iglesia a huir o creer que huyen de la ira venidera. Sin duda, algunos estaban bien adoctrinados en su religión, pues presumían de su supuesto conocimiento errado y aún procuraban enseñar a otros. Así sucede hoy. No están ni bien convertidos, pero ya están enseñando. ¿Y qué están enseñando? Mentiras, engaños, confusión. Pero de veras habían aprendido que hay ira venidera y que uno necesita arrepentirse y confiar en Jesucristo y que tenían que hacer frutos dignos de arrepentimiento. O bien
habían no aprendido o no lo aceptaban porque confiaban en su propia justicia, en su propia interpretación o posición de lo que leen, de la lectura bíblica, de los diferentes temas y doctrinas, dentro de su religión doctrinal y de sus tradiciones. Hoy me permito, con el permiso del Señor Jesucristo, preguntarle a usted, mi estimado amigo o creyente, ¿alguien le ha enseñado a huir de la ira venidera? ¿Ha entendido usted que necesita arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo para recibir el perdón de pecados? Consideremos brevemente la pregunta que hizo el predicador. Lo primero es que hay una seria advertencia. ¿Cuál? ¿Cuál es esa seria advertencia en la Biblia? Que hay una ira venidera que viene pronto a la tierra. De hecho, en el Nuevo Testamento se menciona la ira de Dios 9 veces. Lo menciona Juan en su capítulo 3, verso 36. Lo menciona el libro de Romanos capítulo 1, verso 18. Lo menciona Efesios capítulo 5, verso 6. Lo menciona Colosenses capítulo 3, verso 6. Lo menciona Apocalipsis capítulo 14, verso 10. Capítulo 19, verso 15. Capítulo 15, verso 1, 7. Y el capítulo 16 y el verso 1. La ira de Dios se refiere a la indignación de Dios contra el pecado. La ira de Dios se refiere al enojo. La ira de Dios bíblicamente habla de la venganza o retribución de Dios para aquellos que rechazan a Cristo, el Evangelio, el cargar la cruz, el negarse a sí mismo, y confunde lo que actualmente se denomina religiosamente la gracia como un permiso a pecar, y que el perdón está allí como si fuera en la religión tradicional. Ustedes recuerdan ese pocillo, esa base que tenían donde llenaban agua y cualquiera metía sus manos cochinas y sucias y se ponía allí y se persinaba y creía que con eso ya obtenía la gracia de Dios. Mentira. Sí es verdad que la misericordia y el amor detienen su ira, pero tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber apartarse del pecado. Tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento. Y para ello el libro de Apocalipsis describe los días venideros en los cuales Dios va a derramar su ira sobre este mundo pecador dentro de la iglesia, donde hay hipócritas que no se quieren arrepentir. De tal manera dice la Biblia que los hombres pedirán que los montes y las peñas caigan sobre ellos para esconderlos de Dios, porque no van a querer verlo. Apocalipsis 6, verso 16. Y lo segundo que debemos aprender de su pregunta es que hay una acción necesaria que todo creyente que se ha convertido y que es un verdadero hijo de Dios es la que entiende por huir. Esto indica la urgencia, revela la proximidad de la ira, que no hay tiempo que perder y que hay necesidad de buscar un refugio. Y vuelvo con la pregunta, ¿ha aprendido usted la urgencia del perdón de los pecados? La ira viene y hay que huir acudiendo a Jesucristo para su salvación. ¿A Jesucristo? Sí, a Jesucristo. Como ya mencionamos, Juan predicaba la necesidad de reconocer de verdad sus pecados y creer en Jesucristo. Jesucristo es el único refugio que puede proteger al pecador de la ira que viene de parte de Dios. El consejo para ti, amigo y hermano, es que huyas hoy a Jesucristo. Porque por él, dice Romanos capítulo 5, verso 9,
seremos salvos de la ira. Por Cristo, todo aquel que se allega, que se acerca, que se arrepiente, que deja, que suelta el pecado, será salvo de la ira que viene para esta tierra muy pronto. Jesucristo es el lugar donde tenemos que acudir para ser salvos de la ira de Dios. Hermano y amigo, queremos hacer una oración en esta noche por todos aquellos que están en esas iglesias y que no se han arrepentido. Quiera Dios que con esta palabra tú puedas ser movido al arrepentimiento. Porque la Biblia dice, y Pedro lo dice en su carta, que el juicio de Dios comienza por la casa de Dios. Pastores, líderes, serán juzgados por Dios antes de que venga el juicio a los pecadores. Librémonos, huyamos de esa ira, vengamos a Cristo. Cristo nos va a recibir con los brazos abiertos, porque te ama, porque le ama. Él perdona tu pecado. Quiero orar por ti, en el nombre de Jesús. Padre amado, Dios maravilloso, digno de toda alabanza, Señor. Eres grande, eres todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Tú nos has hecho tus hijos. Tú nos has llamado a la iglesia, a ser parte de la iglesia tuya, del pueblo tuyo, Señor. Pero también nos has llamado a santidad, a santificarnos, a dejar el pecado, Señor. Te suplico, te ruego que tengas misericordia por las diferentes denominaciones, por los diferentes lugares donde no hay una sana o buena doctrina, donde no hay un pastor, un líder, gloria al nombre del Señor, como he venido escuchando, como tengo testimonios de otros países que me llaman para decirme y contarme sobre los problemas y los escándalos y la falta de doctrina que hay en muchas iglesias y que líderes sin temor están pastoreando esas iglesias, llevándole, Señor, aleluya, a la confusión, a la oscuridad, al pecado. Señor, a burlarse también de ti. Yo te pido en el nombre de Jesús que tengas misericordia. Primero de todos nosotros, Señor. Que tengas piedad. Que envíes tu Santo Espíritu para que redarguya nuestros corazones. A nosotros los líderes, para predicar tu palabra como está escrita, como la has enviado. Para hacer, Señor, tu voluntad y hacer discípulos. Porque un día estaremos delante de ti para rendirte, Señor, aleluya. Para rendirte, Señor, alabado sea el nombre de Jesús. Testimonio y cuentas de lo que realmente vamos y hacemos en la iglesia de Cristo. Ten misericordia, ten piedad. Y si hay alguien, Señor, que tú ves que con esta palabra, Señor, es movido a misericordia y se arrepiente porque siente que no es parte de los que van a ir contigo al cielo, Señor, ten misericordia. Yo te pido que perdones, que laves ese pecado, que sanes, Señor, toda herida, porque muchas veces, Señor, el pecado trae enfermedad, trae muerte, trae cáncer, trae maldición a los hogares. En el nombre de Jesús, papito. Y a todos aquellos que no conocen tu palabra y que por esta palabra, Señor, que en tu infinita misericordia has dejado, Señor, aleluya, para que, alabado sea el nombre de Jesús, podamos ser, Señor, aleluya, portadores. Y tú ves que se arrepienten de sus pecados, de sus maldades, sueltan su pecado, sueltan su adulterio, sueltan su mentira, sueltan su droga, sueltan el alcohol, sueltan a la mujer ajena, sueltan el pecado de fornicación, sueltan el adulterio, sueltan la hechicería, la brujería, sueltan el robo, la delincuencia, el crimen,
En el nombre de Jesús, poderoso Señor, usa de tu poder y de tu Espíritu Santo para limpiar, para sanar, aleluya, y para que haya una verdadera conversión, Señor. Toca esas almas en el nombre de Jesús, Padre, y da testimonio, Señor, de tu palabra y de tu gran amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias te damos, Señor. Querido hermano y amigo, te suplico que si tú ves que esto ha sido de bendición, esta palabra ha sido de tu bendición, compartas con tu familia, con hermanos de tu congregación. Gloria al nombre del Señor. Tal vez tú veas que no tiene un buen testimonio, que está haciendo cosas que no debe contra la Biblia. Le servirá, le dará oportunidad de que el Espíritu Santo pueda tocarlo, redarguirlo, y la oportunidad de que se arrepienta y pueda recibir el perdón y la misericordia de Dios. Nos vamos a dejar y les vamos a volver, aleluya, a invitar para que siga con nosotros en los diferentes temas que estamos predicando, hermano, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Amén.